Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Como cada lunes, nuestra mesa redonda inicia la semana mirando a dos temas de interés en el panorama nacional o internacional. Hoy les estaremos hablando sobre la votación que acaba de ocurrir en el Comité de Descolonización de la ONU, donde se valoró el caso de Puerto Rico y nuevamente Cuba y otros países latinoamericanos presentaron una importante resolución, y también pues nos estaremos acercando a la Copa Mundial de Fútbol que tiene lugar en Brasil y que hoy tuvo una interesante jornada. Dos acontecimientos del momento de la arena internacional que estaremos analizando en esta mesa redonda iniciando la semana, y también, como es habitual los lunes, tendremos la sección de la esquina con nuestro colega Reinaldo Taladriz. Me estarán acompañando en este primer segmento de nuestra mesa redonda de hoy el compañero Rodolfo Benítez, jefe del Departamento de Asuntos Políticos y Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, y también el compañero Edwin González, delegado de la misión de Puerto Rico en Cuba. Con ellos estaremos compartiendo este primer momento de nuestra mesa redonda. Yo les propongo pues que nos acompañen durante los 55 minutos del programa. Un programa para ir más allá de la noticia. El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avesados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa Redonda. Todos los días a las 7 de la noche por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. Bueno, como señalábamos al inicio, hoy el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas ha analizado nuevamente el caso de Puerto Rico en un ejercicio que todos los años lleva de nuevo a la palestra internacional la situación colonial de ese hermano país. Yo les propongo ver un material que transmitía Telesur sobre los últimos acontecimientos en Puerto Rico para después estar hablando con nuestros invitados de esta noche. Los puertorriqueños siguen su reclamo por la independencia de ese país. En tanto, en Naciones Unidas, las delegaciones debaten ante el Comité de Descolonización una resolución en favor de la independencia de esa isla caribeña. Recordamos que el pasado domingo, independentistas puertorriqueños realizaron una marcha por la zona turística del condado de San Juan para llamar la atención sobre la condición colonial de la isla. El principal obstáculo que ha tenido el caso colonial de Puerto Rico en Naciones Unidas, luego de 30 resoluciones a favor de la independencia, apoyadas por unanimidad por los 29 países miembros del Comité de Descolonización, ha sido la presión que ejerce Estados Unidos sobre sus aliados. Ahora en Naciones Unidas, la gestión de CELAC representará la unidad latinoamericana en el reclamo de la soberanía plena del pueblo puertorriqueño, respaldada esta vez por toda nuestra nación latinoamericana. Brinda una oportunidad a los puertorriqueños de entender que en este proceso nosotros como nación no estamos solos. Una alegría, y el hecho de que esos pueblos hermanos se han dado cuenta que somos parte de ellos, que somos parte de Latinoamérica y de la patria grande. Ese es nuestro entusiasmo, juntarnos con todos nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños para continuar la agenda inconclusa de Simón Bolívar al lograr en el futuro próximo la independencia nacional de Puerto Rico. Puerto Rico, una nación hermana sometida a 5 siglos de dominación colonial, 116 años de ellos bajo el dominio de los Estados Unidos. Ese fue el motivo, la principal causa que llevó hoy al Comité de Descolonización de Naciones Unidas a volver a analizar este tema que tiene mucho impacto en nuestra región. Rodolfo, ¿qué sucedió hoy en ese Comité de Descolonización? ¿Cuáles fueron los principales elementos que se manejaron durante el debate? Buenas tardes, Randy. Bueno, durante todo el día hemos estado en contacto directo con nuestros compañeros en la misión permanente de Cuba ante Naciones Unidas en Nueva York, y yo calificaría lo que ha sucedido hoy como una jornada histórica, como un nuevo e importante paso de avance en la lucha del pueblo de Puerto Rico por sus legítimos derechos, en particular su derecho a la autodeterminación e independencia. Hoy se aprobó una resolución, como se decía, promovida y presentada por Cuba y copatrocinada por otros países de la región, en este caso Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. Esta es la resolución número 33 que adopta el Comité de Descolonización con relación a la cuestión colonial de Puerto Rico.
la primera de ellas adoptadas en el año 1972. Y es la 15ª, que por 15º año consecutivo que logramos la adopción de la resolución por consenso, es decir, con el apoyo pleno y unánime de todos los miembros del Comité de Descolonización. Siendo este un ejercicio ya de larga data, como usted señala, ¿qué es lo que distingue en este año esa votación? Bueno, yo me atrevería a decir que la resolución adoptada este año es la más completa y contundente de todas las 32 que se habían adoptado anteriormente, por varias razones. Primero, esta resolución declara que la resolución 1514 de las Naciones Unidas es aplicable al caso de Puerto Rico. La resolución 1514 es aquella que dice que todos los países y pueblos coloniales tienen el derecho a ejercer su libre determinación e independencia. En otras palabras, declara a Puerto Rico como un caso colonial y declara que Puerto Rico no ha ejercido aún ese derecho. Segundo, la resolución identifica a Puerto Rico como una nación latinoamericana y caribeña con su propia e inconfundible identidad nacional. En otras palabras, es una identidad diferente a Estados Unidos. Con un lenguaje muy contundente, porque hay que decir que de las 400 resoluciones que se aprueban cada año en Naciones Unidas, la mención explícita a Estados Unidos solamente está presente en 2 resoluciones. Una, la conocida resolución de Cuba contra el bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, y la segunda es esta resolución, que no lo menciona 1, 2, sino 14 veces y con un lenguaje muy directo. Y en este sentido, llama a los Estados Unidos a desocupar todo el territorio ocupado en Puerto Rico, incluido Vieques, Ceibas y otros, a eliminar todas las maniobras militares allí, a descontaminar todas las áreas que han sido objeto de un bombardeo indiscriminado por más de 60 años, en Vieques sobre todo, isla que se utilizó para las maniobras militares por la Infantería de Marina de Estados Unidos, incluyendo para lanzar invasiones desde allí a Guatemala en el 54, a Guatemala en el 60, a República Dominicana en el 64, e incluso contra Granada en el año 81. La resolución también llama al gobierno de los Estados Unidos a cesar de inmediato toda la represión, se llama a cesar de inmediato toda la represión contra los independentistas y a liberar al presidente de los Estados Unidos por su nombre. Se le llama a liberar al preso Oscar López, 33 años en cárceles norteamericanas, sin haber matado a nadie, solamente por su lucha por la independencia. Es un ejemplo de la resistencia del pueblo puertorriqueño, gran convergencia con el caso de los 5 héroes cubanos cuya liberación demanda el pueblo cubano. Y bueno, otro triste récord de Puerto Rico, que tiene el preso político más antiguo del mundo y es la colonia más antigua del mundo contemporáneo. Esos son, diría, los elementos fundamentales de la resolución que se adoptó. Muchos han destacado, Rodolfo, el hecho de que por primera vez la CELAC haya hablado en este foro y además se haya pronunciado el bloque latinoamericano como región en el caso de Puerto Rico. ¿Qué valor le concede Cuba a esa unidad latinoamericana ahora en torno al tema de Puerto Rico? ¿Y qué valoración tiene nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores al hecho de que una resolución que durante mucho tiempo fue presentada por Cuba en solitario, ahora está acompañada por otros numerosos países? Bueno, Randy, yo me atrevería a afirmar que el cambio en el escenario regional ha sido posiblemente la evolución más dramática que se puede señalar con relación a este tema. Por muchos años, como tú decías, para el mundo esta era una batalla únicamente de Puerto Rico y Cuba. Y hay que decir que bueno, por muchos años la OEA jamás vio un caso de colonialismo en la región. Tímidamente en algún momento se limitó a decir que las potencias extracontinentales que tenían territorios bajo dominio colonial en la región debían tomar medidas para que estos pueblos ejercieran sus libres derechos, sin reconocer nunca ninguna situación colonial por parte de Estados Unidos. Esta situación ha cambiado dramáticamente, sobre todo con el surgimiento de la CELAC. Nosotros, cuando tuvimos la primera cumbre de la CELAC, logramos un pronunciamiento en Santiago de Chile, pero creo que el gran paso de avance histórico se dio en la cumbre de la CELAC en La Habana el pasado mes de enero. En la cumbre de La Habana logramos, digamos, una declaración contundente, en virtud de la cual se reconoce que la cuestión de Puerto Rico es una cuestión de interés para la CELAC, se toma nota de todas las resoluciones que ha aprobado las Naciones Unidas con relación al tema, se identifica a Puerto Rico como una nación latinoamericana y caribeña, y lo que yo creo que es más importante aún, se expresa el compromiso de todos los países de la región de trabajar en el contexto del derecho internacional y de la resolución 1514 para lograr una región libre de colonias y colonialismo. Yo quiero destacar esto porque yo creo que por razones hasta obvias hubo muchas decisiones que se tomaron en la cumbre que acapararon la atención.
de Cuba y a nivel internacional, por supuesto incluyendo la proclamación formal de nuestra región como una zona de paz. Pero yo me atrevería a asegurar que esta decisión que tomó la CELAC, de este compromiso de lograr que nuestra región sea una región libre de colonia y colonialismo, tiene también una gran trascendencia histórica, incluyendo a partir del hecho de que nuestra región es la región que tiene más colonias de todas las regiones del mundo. Naciones Unidas reconoce 18 territorios coloniales, 17 no autónomos, y el caso de Puerto Rico, y 10 de esos territorios se encuentran en nuestra región. Por tanto, la decisión de proclamar ese compromiso histórico de lograr una región libre de colonias y colonialismo, en mi opinión, tiene un impacto y una trascendencia histórica significativa. El hecho también de que ahora esto se convierta no solo en un asunto, como usted decía, que antes fue del movimiento de países no alineados, que siempre acompañó a esta resolución, sino que ahora también lo hace la CELAC y se recibe el apoyo incluso de países de otros continentes. Hicieran pensar, ¿no? Hicieran pensar que debe haber una mayor presión sobre Estados Unidos sobre este tema. ¿Cuál ha sido la respuesta norteamericana a este caso de Puerto Rico y a ser discutido el tema en Naciones Unidas? Bueno, yo creo que la propia resolución es un rechazo contundente a la posición y a los argumentos de Estados Unidos, que básicamente, para resumirlo, son: el expediente de Puerto Rico está cerrado. Puerto Rico en el año 52, al aceptar el Estado Libre Asociado, declaró ejerció su derecho a la libre determinación. No hay ningún tipo de legitimidad en que Naciones Unidas discuta el tema, y esto es una cuestión que debe verse bilateralmente entre el gobierno de los Estados Unidos y las autoridades de Puerto Rico. La resolución es un desmentido absoluto y un rechazo total a esa posición. Estados Unidos argumenta que cuando se aprobó en el año 53 la resolución 742 de las Naciones Unidas, Puerto Rico salió de la lista de territorios no autónomos y Puerto Rico fue eximido de su obligación de informar con relación a ese territorio, que es una obligación que tienen todos los países que ejercen administración sobre territorios coloniales. Lo que no dice Estados Unidos, y los norteamericanos tienen una expresión muy socorrida cuando hay una evidencia contundente que se pretende ignorar, y es: bueno, usted no quiere ver el gorila de las 800 libras que hay en esta habitación. El gorila de las 800 libras en este caso es la resolución 1514 que adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas 7 años después que se aprobó la 742. Esa resolución básicamente es la que establece el derecho de todos los pueblos, colonias, a su libre determinación e independencia. Y dijo una cosa: esa resolución estableció un requisito muy importante: para que un país pueda ejercer su libre determinación, hay que transferirle un territorio, hay que transferirle absolutamente todos los poderes a ese territorio, sin reservas ni condiciones, para que a partir de que goce una independencia absoluta, decida su destino, sea un Estado libre independiente, sea un Estado soberano, o sea, las tres opciones son soberanía, independencia, Estado libre asociado, o anexarse a otro territorio. En el caso de Puerto Rico está claro que ninguna de esas condiciones se cumplió cuando en el año 52 se declaró el Estado libre asociado. Incluso vamos a asumir que no existiera la 1514, que existe y por tanto invalida la posición de Estados Unidos desde el punto de vista del derecho internacional. Pero incluso si no existiera esa resolución 1514, en el año 60 también las Naciones Unidas aprueban la 1541, que establece los requisitos que debe cumplir el Estado libre asociado para que sea una opción válida de autodeterminación. ¿Cuáles son esos requisitos? Que el territorio que se asocia a un Estado independiente tiene derecho a modificar en cualquier momento el estatus político de esa asociación. Lo cual es, en el caso de Puerto Rico, está claro que no se cumple. La posición del gobierno de los Estados Unidos es que Puerto Rico es un territorio que está sujeto a la autoridad del Congreso de los Estados Unidos. Quiere decir que en Puerto Rico rigen forzosamente todas las leyes de Estados Unidos. Y es por eso que Puerto Rico, bueno, Estados Unidos ejerce una jurisdicción plena con relación a los temas de ciudadanía, a los temas de política exterior, relaciones exteriores, de defensa, de moneda, de televisión, de radio, transporte terrestre, de comercio exterior, seguridad, etcétera. Entonces, la otra condición, esa claramente no se cumple. La otra condición es que ese territorio que se asocia tiene derecho a adoptar su propia constitución interna sin injerencia extranjera. Y eso claramente se violó en el caso de Puerto Rico, a partir de que el gobierno de los Estados Unidos exigió que esa constitución propuesta por el gobierno de Puerto Rico, del Estado Libre Asociado, fuese adoptada por el Congreso de los Estados Unidos. E incluso exigieron que para que fuese
endosada por el Congreso, había que eliminar una sección completa que se refería a los derechos económicos y sociales, y solo con esa condición el visto bueno fue dado por el Congreso de Estados Unidos. Y la otra condición que establece Naciones Unidas para aceptar el Estado Libre Asociado es que no puede hacerse una asociación si no es de manera libre y bajo el principio de estricta igualdad. Y claramente en el año 52, cuando se lleva a cabo el plebiscito para el Estado Libre Asociado, ahí no habría ninguna condición de igualdad, a partir de que Puerto Rico era un territorio ocupado desde el año 1898, que por cierto tú decías, se cumplen 116 años el próximo 25 de julio, ahí no había ninguna base de igualdad, e incluso en el plebiscito aquel ni siquiera se puso la opción de independencia, únicamente las opciones eran o Estado Libre Asociado o el status quo de ocupación. Entonces está claro que no solo en este caso la resolución 1514 es violada, sino que ni siquiera la 742 está vigente a partir de la aprobación de resoluciones ulteriores y por tanto podemos decir que la posición de Estados Unidos con relación al tema ha quedado absolutamente rechazada por las Naciones Unidas y no tiene ningún argumento sustentable. Un ejercicio de 33 ocasiones en Naciones Unidas, 15 consecutivas de ellas, y una expresión ahora, como decía Rodolfo, no solo del apoyo de Cuba a la causa de Puerto Rico, sino una resolución auspiciada por varios países latinoamericanos y además refrendada esta posición por la CELAC como ente regional de América Latina y el Caribe. Para los puertorriqueños, Edwin, ¿qué ha significado este ejercicio? Veíamos imágenes de las manifestaciones ayer en Puerto Rico. ¿Cómo lo ha visto la sociedad puertorriqueña, el sector independentista, esta nueva resolución en Naciones Unidas? Yo creo que es muy importante para nosotros, ¿no? Obviamente la aprobación de la resolución, una vez más, es parte de la lucha puertorriqueña, como fue parte ayer la marcha que se realizó por la independencia de Puerto Rico en el mismo Puerto Rico. Yo creo que esa aprobación de la resolución, una vez más, yo creo que desmiente el argumento principal de los Estados Unidos, ¿no? Que señalaba Rodolfo un poco de que es un asunto interno de Estados Unidos. Obviamente el tema colonial no puede ser el asunto interno de Estados Unidos con Puerto Rico. El tema colonial va a más allá del mismo caso de Puerto Rico, aunque sea una de las principales colonias existentes en el mundo de hoy. Y yo creo que eso es lo importante de esto, de nos dar una base de apoyo en ese sentido, así el reconocimiento de la nación latinoamericana y caribeña que somos. El apoyo a la CELAC yo creo que es sumamente importante. Yo creo que en Puerto Rico se ha destacado, se ha reconocido todo este esfuerzo ahí. O sea, todo el mundo está pendiente. Antes, el década atrás, la resolución era desconocida, ¿no? ¿Quiénes iban, quién participaba? Hoy estamos hablando que han ido más de 42 peticionarios de todo pensamiento político puertorriqueño a participar y a opinar en el comité de colonización. Que es un elemento distintivo de este año también, es decir, la mayor participación de la sociedad puertorriqueña en su diversidad en este debate en Naciones Unidas. Además, el reconocimiento de las Naciones Unidas, que existe ese comité, porque obviamente él es en contra, inclusive los accionistas van al comité. Claro, ellos reconocen que Puerto Rico es una colonia, pero su solución obviamente es muy diferente a la que planteamos el independentismo, que ellos quieren en su concluir la solución de la colonia hacer el Estado de Estados Unidos. Pero reconocen el comité, obviamente en contra de los intereses norteamericanos, y esa es la importancia de esa resolución, el revuelo que ha tenido, la participación de toda América Latina, específicamente a través de la CELAC, oficialmente a través del Estado, pero personalidades, dirigentes independentistas, dirigentes de todos los sectores han apoyado el esfuerzo de Puerto Rico, y así modo se reconoce en Puerto Rico. Obviamente ha estado la prensa dando seguimiento a todo lo que ha pasado, cada uno con su punto de vista, ¿no? El accionista a ver qué quiere pueda empujar, pero obviamente eso es un bastión muy fuerte del independentismo puertorriqueño. Eso está respaldado, Edwin, por el más reciente referéndum o plebiscito que tuvo la sociedad puertorriqueña, que rechazó el status quo actual de Puerto Rico. Eso es uno de los puntos muy importantes que se toca dentro de la resolución. Se han visto durante la historia 4 plebiscitos que no han sido vinculantes ninguno, porque han originado dentro del marco de la constitucionalidad de los Estados Unidos, e inclusive sin ninguna condición de parte de ellos de respetar el resultado que fuese, ¿no? Es otra cosa. Y se han dado históricamente, el último rechaza la condición real que existe actualmente en términos que es ellos llaman condición territorial, pero la realidad colonial existente, rechazado por la mayoría dentro del marco de las elecciones coloniales, todo el sistema desmontado por ellos, y fue rechazado inclusive. Y eso es una realidad que existe en Puerto Rico. Nadie de los 3 sectores ideológicos está de acuerdo con lo que existe, ni la gente del Estado Libre Asociado quieren mejorarlo. Los anexionistas quieren que sea Estado de Estados Unidos, nosotros los independentistas, obviamente con la posición histórica de siempre y la más racional de que seamos un país soberano e independiente en este siglo XXI. Hay también mayor interés, hablaba no solo de los sectores sociales, también la prensa puertorriqueña le ha brindado mayor interés este año a la propia discusión en Naciones Unidas.
Es que la resolución coge, y Rodolfo tocó algunos puntos, pero describe la realidad colonial de Puerto Rico, la situación de Vieques, el caso de Oscar López Rivera, las consultas históricas se han hecho que no ha habido resultados ninguno concreto sobre expresiones democráticas reales de la población puertorriqueña. La situación económica es un tema nuevo que se introduce en esta nueva resolución. Obviamente, si no hay soberanía política, no hay soberanía económica sobre lo que está pasando, ¿no? Y tenemos los obreros, los sindicatos en la calle apelando cosas con derecho adquirido. Dentro del marco colonial hay unos convenios colectivos, hay unos derechos adquiridos como el retiro, y eso obviamente el gobierno colonial no tiene poder soberano de tomar decisiones. Hay una cláusula en la Constitución, un artículo de la Constitución del Estado de Luis cuando se constituye, señalando específicamente que primero hay que liquidar los compromisos económicos con los bonos y los acreedores de Wall Street ante cualquier otra situación que requiera el presupuesto nacional del país. Cuando triunfó la Revolución Cubana, Edwin, Puerto Rico era la vitrina que Estados Unidos exhibía en el Caribe frente a Cuba. Era la alternativa que planteaba Estados Unidos para los países caribeños y latinoamericanos como el esplendor del capitalismo. ¿Qué ha pasado con Puerto Rico? ¿Cómo ha impactado esa misma situación económica por estos días? Usted mismo decía, se han visto huelgas de educadores, de trabajadores, de diferentes sectores sociales en Puerto Rico. Sí, yo creo que se ha llegado un momento muy de ingobernabilidad económica sobre la situación de Puerto Rico. Obviamente la economía puertorriqueña está en función y diseñada para el beneficio económico de la metrópoli, que en este caso es Estados Unidos. La megatienda, todo el esfuerzo de economía nacional se desestabiliza. No está diseñado económicamente en la misma condición que la contradice. La ley de cabotaje, que impone que todo el comercio de Puerto Rico tenga que ser a través de la marina mercante norteamericana, que es la más cara del mundo. O sea, estamos votados por las condiciones coloniales, no somos dueños de la inmigración, exportación, el comercio, no lo manejamos los puertorriqueños, nos manejan las instituciones o los ministerios de la potencia, en este caso de Estados Unidos. Y obviamente más en función de tanto de intereses políticos y económicos de la metrópoli, no de la nación. Yo creo que la crisis se ha puesto bien difícil, obviamente si la economía norteamericana tiene un pequeño catarro, no tenemos una pulmonía, ¿no? Porque es reflejo directo y consecuencias de la mala economía que existe a nivel mundial. Pero esa es la realidad. Yo creo que en esta situación yo quiero tanto los estudiantes como los sindicatos están en la calle defendiendo los derechos adquiridos, que esta es la parte más difícil, ¿no? Porque no estamos pidiendo cosas adicionales, cosas de mejora, sino cosas que ya estaban, tanto el convenio colectivo acordado como el retiro de las personas aprobadas, porque la han pagado durante décadas. Yo creo que esa es la parte difícil, que el gobierno de Lela no tiene la soberanía política y económica para decidir sobre ese asunto. Tienen que desembolsar todo el dinero, pagar a los acreedores norteamericanos y después bregar con la realidad económica de Puerto Rico. Esa es parte también de la realidad que refleja esta resolución. El hecho de que sea un comité de la ONU, no la Asamblea General en su conjunto, ¿cómo permite, Rodolfo, que esta resolución sea después llevada al resto de las naciones integrantes de las Naciones Unidas? Bueno, primero decir que el Comité de Descolonización, que fue creado en el año 61, aunque comenzó a funcionar en el año siguiente, el año 62, es el órgano especializado que está mandatado por la Asamblea General, es decir, por toda la membresía de las Naciones Unidas, para monitorear el proceso de descolonización. Es decir, es el órgano que tiene ese mandato. Y es un órgano que tiene, si bien no es una composición abierta, están ahí representadas todas las regiones. E incluso tienen un estatus dentro de ese comité las potencias administradoras, incluyendo en este caso los Estados Unidos. Después que la resolución es adoptada por el comité, el procedimiento es que ese comité le presenta un informe sobre su trabajo a toda la membresía de la Asamblea General, lo cual debe ocurrir cuando sesione la Asamblea General a partir de septiembre de este año. Y allí, en lo que se llama la cuarta comisión de la Asamblea General, que está integrada por todos los miembros, los 193 miembros de Naciones Unidas, se examina el trabajo que ha hecho el comité, se discute el informe del comité y la membresía endosa ese informe del comité. Hay que decir que ese es un nuevo momento donde un gran número de estados toma la palabra y reitera las posiciones con relación al caso colonial de Puerto Rico. Es decir, resumiendo, la resolución se ha adoptado en el órgano mandatado
el órgano especializado para seguir el tema de descolonización, y posteriormente la Asamblea General de las Naciones Unidas continúa la discusión con relación al tema, lo que hace que al final este es un tema que es examinado por toda la membresía de las Naciones Unidas. Gracias, Rodolfo. Por 33ª vez las Naciones Unidas, su Comité de Descolonización, ha condenado la situación colonial de Puerto Rico, ha llamado a Estados Unidos a enfrentar este asunto de una manera directa, y también en este caso pues ha llamado una vez más a la liberación del preso político más antiguo del mundo, Oscar López Rivera, una determinación no solo del pueblo puertorriqueño, sino que está además acompañada por el sentimiento de América Latina, que a través de la CELAC se ha hecho presente hoy también en este Comité de Naciones Unidas. Cuba ha auspiciado esta resolución como durante todos estos años, y ahora lo ha hecho acompañada de otras naciones latinoamericanas. Un importante momento para volver a poner a la luz pública la situación colonial de ese país hermano y continuar esa lucha por la verdadera independencia de Puerto Rico. Le agradezco muchísimo a Rodolfo y a Edwin haber estado con nosotros aquí en nuestra mesa redonda, y a ustedes los invito a que nos sigan acompañando en nuestro programa de hoy, en el que estaremos pues también teniendo nuestra sección de la esquina y hablando del fútbol, de la Copa Mundial que tiene lugar en Brasil. Este miércoles y jueves, la recreación en el verano. Una amplia información sobre la recreación en el verano y las opciones culturales, deportivas, turísticas, del comercio y la gastronomía, y de la radio y la televisión se brindarán este miércoles y jueves en la Mesa Redonda. Acompáñenos. Eso será miércoles y jueves. Tendremos amplia información para ustedes sobre las opciones recreativas del verano. Vámonos ahora a la sección de la esquina. Reinaldo Taladrí nos tiene pues preparado un interesante programa como todos los lunes. Muchas gracias y bienvenidos a la esquina. Hoy lo prometido es deuda, la segunda y última parte de estas dos esquinas que hemos dedicado al tema. Mientras, por un lado, se da un escándalo mundial, 40 o más veteranos han fallecido por falta de atención médica en hospitales militares en Estados Unidos, después de haber ido a combatir a 60 o más oscuros rincones del mundo en condiciones que todos sabemos, contra quién también lo sabemos. Bueno, murieron porque no había cómo dar la atención médica en hospitales en Phoenix, en Arizona, y parece que este fenómeno es mayor, como se dijo la semana pasada. Pero mientras esto ocurría, ¿en qué se está gastando dinero dentro del sistema del Pentágono de Defensa en Estados Unidos? ¿En qué se está gastando dinero ahora y para qué? Bueno, como explicamos la semana anterior, se están desarrollando cada vez nuevas armas, y una cosa curiosa. Fíjense, lo vieron la semana anterior, lo van a ver en esta. Muchas de estas armas, pese a que las desarrolla el Pentágono, o sea, el ejército de los Estados Unidos, se aplican en la sociedad civil, contra la sociedad civil, o sea, contra manifestaciones en las calles. Lo que quiere decir que cada vez más aquel principio, creo que se llama posse comitatus, de que el ejército de Estados Unidos no puede intervenir más directamente en algo dentro de Estados Unidos, es un principio muy viejo, muy cuestionado, se viola de esta manera. Muy sencillo, yo desarrollo el arma y lo usa la policía, como se vio la semana anterior. Para continuar ampliando sobre el tema, tengo el placer de tener nuevamente conmigo al doctor Néstor García Iturbe, profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, y que la semana pasada conocimos que también estuvo 14 años en la Comisión de Desarme de la ONU, ¿es así? Exactamente. De ahí viene su afición esta hacia por las armamento, hacia el desarme, no hacia el armamento. Mire, muy buena la aclaración, vale la aclaración, pero mire que me hablan de las armas y hay gente que me dice, no será una exageración del doctor. Bueno, yo creo que todo el que crea que es una exageración puede tratar de hablar conmigo, inclusive yo puedo mostrarle más documentos. Hay una agencia del Departamento de Defensa que se llama DAPRA, que es la encargada de utilizar los últimos adelantos de la ciencia y la técnica en el armamento. Esa agencia recibe cerca de 10.000 millones de dólares anuales. Esa agencia tiene el 66% del presupuesto que en Estados Unidos el gobierno destina a la investigación, más que la agricultura, más que la salud, etcétera. Esa agencia DARPA, que es la que creó el Terminator famoso. Exacto, DARPA para precisamente producir armas. Entonces dicen que no hay dinero para los veteranos, pero sí hay dinero
para seguir produciendo. ¿Para qué hay dinero? Vamos a empezar Bueno, vamos a empezar por este que es un lanzador de microondas. ¿Qué es esto? Este es un equipo que está basado por el mismo principio de un microondas de lo que uno tiene en la casa. Sí, pero ese es lo que le llaman energía dirigida. Ese equipo con esa pantalla la dirige hacia cierto y determinado lugar, y entonces el ejército, el que venga por ahí avanzando, lo que siente es un calor terrible. O los que estén antes de avanzar ellos. O los que estén antes de avanzar ellos, ¿no? Siente un calor terrible porque lo que está recibiendo es una microonda. Es como si lo hubieran metido en un hornito y lo hubieran puesto en vez de 2 pasos, 3 pasos, ¿no? ¿Qué le pasa a un pedazo de pollo que tú pongas en un horno y en vez de 2 pasos le das 3 pasos? Y esto dispara lo mismo con un horno de microondas. Eso dispara lo mismo con un horno microondas, pero lo que ellos le llaman energía dirigida. La pueden dirigir hacia el lugar que ellos consideren conveniente. Imagínese usted, ¿qué más tenemos? Bueno, ¿Qué más se está desarrollando? Bueno, esto sí es una cosa interesantísima. Este es el cañón láser Nautilus. Cañón, este que estamos viendo. Este que estamos viendo. Este cañón lo que tira es un rayo láser. Este rayo láser es un rayo muy potente que puede acabar con cualquier proyectil de mortero, un dron o cualquier avión o misil que venga a baja altura. ¿Qué pasa? Que los misiles están hechos para derribar, ¿no? Toda una serie de objetivos que vayan a una altura determinada. Pero cuando el objetivo está pegado a la tierra, no lo puede derribar. Y entonces este cañón láser Nautilus sí puede derribar ese tipo de objetivo. Y tiene un alcance de 7 kilómetros. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. Ahí estaba en un navío, ¿no? Sí, ahí estaba en un navío, porque se puede utilizar en navíos y se puede utilizar en la tierra. De ahí el nombre de Nautilus. Nautilus, sí. Este también está hecho entre los israelitas y los estadounidenses. Esta es una cosa conjunta. Pero en rayo láser hay otras cosas también. Hay un láser, ¿no?, que le llaman el láser verde. Láser verde. Sí, porque no es el láser rojo ese que tú ves, es el láser verde, que dice que está hecho para precisamente el fuego amigo, que no afecte a la tropa. Láser verde. El láser verde. Pero sin embargo, ellos hicieron una prueba. A ver, ¿es este? No es ese. No. Yo no traje. No trajo foto de él. El Nautilus fue el único que traje. Ya. Este es otro que no trajo. Este es otro que no traje la foto. ¿El láser verde qué hace? El láser verde es para proteger la tropa del fuego amigo, es decir, del propio fuego de las tropas de ellos. Sin embargo, en una prueba que ellos hicieron con el láser verde, pues afectaron cerca de 400 soldados, y eso que solamente aplicaron el láser verde en uno de 4000 de la potencia que tiene el láser ese. Y hay otro láser más, que es el último. Que tampoco lo trajo. Que tampoco lo traje. Óigame, no, que tampoco lo traje. Que después no nos alcanza el tiempo con todos los láseres. Es el Avenger, pero ese láser puede, cuando tú se lo lanzas a un avión, todos los medios electrónicos que tiene el avión se quedan fuera de control. Y colapsa el avión al suelo, lo que sea. Bueno, ¿qué otra arma están desarrollando mientras pasa lo de los veteranos? Sí, aquí hay una cosa muy interesante, que es el destructor y eliminador de francotiradores. Este arma es este que está ahí. Es este que está ahí. Ese sí traje la foto. A ver. Sí, porque hay uno que es estadounidense, muy antiguo, que detecta el francotirador después que el hombre hizo el disparo. No tiene sentido. Está el ruso, que detecta el francotirador por la óptica. Este aparato se pone, y si hay alguien con un fusil con mira telescópica apuntando a algún lado, en un kilómetro lo detecta. En un kilómetro. En un kilómetro. Este tiene una visión de 360 grados, pero lo más interesante de este aparato, ¿no?, es que después que detecta el hombre, si le dan la orden, él le manda un rayo láser y le afecta la córnea del francotirador, porque se la manda por el mismo rayo láser que le está tirando. O sea, por el mismo rayo láser de la mirilla, ahí mismo se lo lanza para allá, lo detecta y le manda. Y le afecta la córnea al hombre. Ahora, esto puede jugar un papel positivo también. Eso puede. Evitar los asesinatos políticos, etc. El único problema está que si el asesinato político lo organiza el mismo que creó esto, es difícil entonces. Y si utiliza esto que vamos a ver ahora, que es el fusil inteligente AR-500. ¿Cómo es esto? A ver. Bueno, este es un fusil que tiene una computadora. Y entonces con este fusil, que precisamente es para hacer prácticas de francotirador, ¿no? Este es un fusil que tiene un alcance de 500 metros. Y cuando tú con este fusil que tiene una computadora detectas ya, pones el objetivo que tú quieres matar ahí, aprietas y te puedes ir.
porque el fusil solo lo sigue y selecciona el mejor momento para matar al tipo. A ver, por un lado se ha creado un aparato que evita los francotiradores, de asesinatos políticos de ese tipo, pero por otra parte se ha perfeccionado el arma de un francotirador. De un francotirador. Para asesinato político. Para asesinato político. Porque aquí se pone y se va. Y se va. Que muchas veces en planes de atentado lo que fallaba era la decisión de inmolarse o el coraje porque sabía que después los iban a matar, ¿no? Con después que tú seleccionas el blanco, aprieta, la computadora lo hace todo y le dispara. El problema y se va la persona, lo deja puesto. Lo deja puesto y se va. Pero ¿y si es un blanco en movimiento? Hasta 12 kilómetros de velocidad él lo sigue. Si va a 12... O sea, por ejemplo, la caravana de Kennedy, que venía a esa velocidad de espacio, se pone hoy, se pusiera esto y solo, no tiene que haber nadie. No tiene que haber nadie. La misma computadora lo puede localizar y ejecutar el blanco cuando ellos quieran. O sea, me llama la atención eso, las dos cosas a la vez que tiene por qué llamarte la atención, es gastar dinero. Por una parte gastas dinero en una cosa y por otra parte gastas dinero en otra. Si en definitiva las empresas del complejo militar industrial lo que quieren es que se gaste más dinero. Que el gobierno pague más dinero de los contribuyentes para crear más armas. Para crear más armas. Entonces, y crear la necesidad de cuando tú creas el arma que elimine el francotirador, entonces creas un arma tan especial que no elimine el francotirador y entonces tiene que mejorar la otra arma, después tiene que mejorar la otra. Y también el problema está que muchas de estas veces se le dan estas armas a aliados hoy que mañana son terroristas peligrosos. Ah, sí, también. Entonces, hoy Estados Unidos se la da a los mujahidines porque estaban combatiendo a los soviéticos, un ejemplo que pasó, y después esos mismos mujahidines eran el enemigo número uno. Claro. Y tenían acceso a muchas de estas cosas. Y hoy puede pasar igual. Exactamente. Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, ya esto es una cosa experimental, fíjate. ¿Qué es una bacteria que produce combustibles para misiles y cohetería. Esto está en experimentación. ¿Cómo es esto? Sí, hay un hidrocarburo que existe en los árboles que se llama pineno. Este hidrocarburo se ha extraído, ¿no?, a través de la bioingeniería, pero se ha extraído en cantidades muy pequeñas. Ahora, estas personas que son del Instituto Tecnológico de Georgia han descubierto una bacteria que logra aumentar la producción de pineno en 6 veces lo que se producía anteriormente. Y por lo tanto el pineno es un combustible más ligero, aunque es de alta energía, pero más ligero. Eso trae como consecuencia que un cohete que llevaba X cantidad de kilogramos de combustible, si lo lleva de pineno, pues va a caminar más que si lo lleva del combustible normal que se está utilizando. Pero esto no puede ser bueno para la investigación del espacio. Para la investigación del espacio, cuando hablamos de cohete, también puede ser un cohete que vaya a la luna o algo por el estilo. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces mucha gente no lo sabe, que los mismos cohetes que van a la luna son los que después se usan para ponerle las cabezas nucleares. También, exactamente. Es el mismo. Es la misma cohetería, es el mismo diseño, ¿tú me entiendes? Puede ser que uno tenga ojiva nuclear, el otro puede tener un lugar para que los que van a ir a la luna pues estén dentro de él, etcétera, etcétera, pero es la misma principio. Entonces, esto está en experimentación, esto todavía no es nada que esté ya funcionando, pero es muy interesante que este grupo de investigación haya logrado hacer 6 veces lo que se estaba haciendo por la bioingeniería, y eso puede traer como consecuencia que se produzca una cantidad de pineno y que ya se pueda empezar a utilizar en estos viajes aeroespaciales y en los cohetes, etcétera. Ahora, doctor, ya terminamos estas esquinas, estas 2 semanas, y yo quiero, a modo de conclusión más o menos, con usted intercambiar algunas ideas muy rápido. Nos queda apenas 2 minutitos, nos quedan. Uno, esto no tiene fin. Bueno, o sea, me refiero, el gasto de armas, con lo que hay no se puede aniquilar varias veces el planeta entero. Millones de veces, lo que pasa es que... Entonces, ¿para qué crear? Porque esas empresas necesitan seguir teniendo utilidades. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace los Estados Unidos? A lo mejor le dice, bueno, vamos a enviarles los aviones que nosotros tenemos, F-14, vamos a dárselos a tal país. Y entonces ya salen de los F-14. Y tienen que crear los 15, los 16, los F-15, los F-16. Esa es una. Y la otra que le quería preguntar, el ejército norteamericano, a pesar de todo esto, dicen que no pueden ocupar países, se tienen que retirar, no quieren meterse en conflicto. Ajá. Bueno, el talón de Aquiles sigue siendo el factor humano. Sigue siendo el factor humano porque hay un problema político. Por eso están desarrollando también los robots y están desarrollando los aviones no tripulados. Porque cada vez que le tumba un avión es un
aviador que regresa muerto. Cada vez que hay el ejército avanza y matan 100 o 200, son 100 o 200 ataúdes que regresan. Y 100 problemas políticos. Y sí, hay un problema político con eso. Quiere decir que están tratando de ir hacia... Su sueño es que combatan robots que combaten tecnología, equipos no hombres. Pero, y después que ya ganó la tecnología, entonces vienen los hombres. Pero no quieren ocupar países porque tampoco tienen gente después que vaya. No tienen gente después que vaya. Ese es otro programa. Sí, señor. Hasta aquí llegamos y mostramos paralelamente, mientras se daban los 40 muertos, en lo que se está gastando dinero. Muchísimas gracias, doctor Néstor García Iturbe, por haber estado aquí, y espero que nos mantenga actualizados con estos temas. Cómo no, lo mantendremos. Y ahora, después de terminadas estas 2 semanas, sí les digo, vean en qué se gasta mucho dinero, para qué sirven estas cosas, en qué se pudiera invertir todo este dinero, piensen quién lo controla, cómo funciona todo esto. Son temas para que piensen y reflexionen. Así que termino estas 2 esquinas y regreso a la mesa. Bueno, ya han transcurrido 36 juegos de la Copa Mundial de Fútbol, ha pasado la primera mitad del importante torneo, el más importante del deporte este año 2014, y nuestra mesa redonda pues quiere hacer un balance en estos minutos finales, casi en tiempo de descuento, de lo que ha ocurrido durante esos primeros 36 partidos. Les propongo ver un resumen que Telesur preparó sobre lo acontecido en la jornada de hoy, y después pues estaré hablando con mis colegas Raico Martín, director jefe de la página deportiva de Juventud Rebelde, y Michelle Contreras, quien es el periodista deportivo, comentarista deportivo del sitio web Cuba Debate, sobre el importante evento mundial. Veamos este resumen. La pentacampeona del mundo salió al Estadio Nacional Mané Garrincha de Brasil para confirmar que es candidata para conquistar el título en su propia casa. Este lunes venció a Camerún y se hace fuerte. Con un convincente Neymar que marcó 2 tantos, la canariña goleó a Camerún por 4-1 para así quedarse con el liderato del Grupo A con 5 puntos y mayor diferencia de goles sobre México. Neymar anotó al minuto 17 y 35 2 buenas dianas. Fred convirtió en la segunda parte al 49 y Fernandinho redondeó el marcador para el triunfo y clasificación verde-amarilla al minuto 84. Ahora Brasil jugará frente a Chile el próximo sábado por los octavos de final. Y apoyados en el juego colectivo y en la efectividad de su defensa, la selección mexicana derrotó a Croacia por 1-3 en Recife y clasificó también a los octavos de final del Mundial de Brasil como segundo del Grupo A. Luego que ambas selecciones llegaran al descanso 0-0, el Tri plasmó su superioridad en el segundo tiempo con los goles de Rafa Márquez al minuto 72, Andrés Guardado al 74 y Javier Chicharito Hernández a 9 minutos para el final. El primero y el tercer gol fueron de cabeza. Iván Perisic en el 86 anotó el único tanto croata. México, como segunda del Grupo A, jugará el partido de octavos de final contra Holanda en Fortaleza el próximo domingo, esto el 29 de junio. Bueno, antes Holanda le había ganado 2-0 a Chile y España se despedía de esta Copa Mundial con un decoroso 3-0 contra Australia. 14 goles en la jornada de hoy. ¿Ha sido la ofensiva, Michelle, en tu opinión, lo más destacado hasta ahora de esta Copa Mundial de Fútbol? Sí, yo creo que la ofensiva, buenas noches, ha sido lo más destacable de la Copa, sobre todo porque la tendencia, por desgracia, había ido descendiendo. A partir de que se instaló el sistema de 32 equipos, de Francia 98 para acá, había ido un descenso y en Sudáfrica había tocado fondo con una media goleadora muy poco superior a 2 goles por partido. Ahora estamos pegados a 3 goles por partido, ha ido subiendo pese a que en el fútbol contemporáneo las tácticas y los manuales, ¿no?, imperan sobre la alegría del fútbol y el juego más relajado de los años 70, por ejemplo. Pero de alguna manera los equipos han salido a buscar, la mayoría de los equipos han salido en busca de la otra cabaña y lo están logrando con relativa frecuencia. Equipos como Francia, como Holanda, como el propio Brasil, han logrado capitalizar una buena cantidad de goles en lo que va de campeonato, pese a rivales que en ocasiones se han echado atrás y han tratado de jugar, como digo habitualmente, con 11 murciélagos, o sea, 11 hombres colgando del poste
pero pese a eso ha aparecido el invitado, el gol que a fin de cuentas es el que manda en los partidos de fútbol. Yo creo que sí, que es muy bueno que aparezca el gol, porque el resultadismo ha sido la muerte del fútbol, ha sido lo que ha provocado que el fútbol haya perdido un poco de interés en cierta parte de aquellos que buscamos en el fútbol más una cosa, un placer estético, que el mero hecho de decir gané o perdí. O sea, a veces es más bonito, más entretenido perder 1-0 por haciendo un gran partido que ganar 3-1 y sencillamente a veces pasado el partido esperando a que el contrario llegue y con 2 contragolpes malos, pues el gol. Yo creo que sí, que está pasando un mundial muy bueno, es muy bueno para la salud del fútbol esto, no vamos a llegar a las medias goleadoras de los años 50, que es el Mundial de Suiza, por ejemplo, pero están apareciendo, y no solamente en jugadas de balón parado, que fue una tendencia de los últimos tiempos, sino también en jugadas de movimiento, jugadas de elaboración, llegando no solamente con contragolpes rápidos y de pocos toques, sino también tocando. Ha sido un mundial de muchos toques y la media goleadora, la media de toques por juego de este mundial es muy superior a la media del mundial pasado, con todo y que aparentemente el fútbol de toque ha ido en desgracia a partir de la derrota española. Sí, ese ha sido quizás una de las grandes sorpresas de este mundial y uno de los grandes signos distintivos que tiene este mundial, el inicio de un nuevo ciclo, ahora un nuevo campeón mundial indefectiblemente. Que además de esta sorpresa de España, Raico, ¿qué consideraría como los resultados más visibles, es decir, las selecciones que mejor se han mostrado en este mundial hasta ahora, y cuáles en tu opinión han sido las otras sorpresas de este mundial? Sí, buenas noches, Randy. Indiscutiblemente la gran sorpresa del mundial fue la eliminación de España con su título de campeón mundial en la primera fase del torneo. Se despide, aunque con una victoria, como todos vimos hoy, 3-0 sobre Australia. En cuanto a las selecciones que más han hecho, que más han apuntalado su candidatura, indiscutiblemente está Alemania con ese primer partido fabuloso contra Portugal. Y después, aunque se haya trabado con Ghana, a mí me parece que Alemania sigue siendo la candidata más fiable que se ha presentado en el Mundial. Tiene un banco envidiable, ha podido, inclusive cuando se trabó con Ghana, tirar de Miroslav Klose, así la Alemania más ortodoxa, más tradicional, y lograr empatar un partido. Está Holanda, con ese también fabuloso primer partido con España, esa oleada contiene 2 jugadores que están en un estado de gracia envidiable, Robin Van Persie y Arjen Robben, que llegan al Mundial, lo estaba comentando, con una forma física extraordinaria. Han anotado, y Holanda no ha sido ese equipo de fútbol total o esa Holanda tradicional que hace muchos años no es, pero tiene resultados, ha ganado, hizo el pleno en el grupo, acaba de darle un 2-0 a Chile en toda la línea y clasifica primero, se quita a Brasil delante del camino, que era lo que todos querían en ese grupo. Además de clasificar, quitarse a Brasil del camino, y Holanda lo hace. La gran sorpresa, Costa Rica es un grupo donde era catalogado como la Cenicienta. Nadie al principio del Mundial podía dar a Costa Rica como uno de los clasificados a octavos de finales. Gana 2 partidos, los gana con autoridad, los gana jugando bien, lo van jugando con un orden táctico exquisito. Se ve la mano de Pinto ahí en ese trabajo de equipo, y Costa Rica es la gran sorpresa del Mundial. Hay otros equipos que han hecho buenas presentaciones. Me ha encantado Colombia, a pesar de no tener a Falcao. Colombia ha presentado un equipo sólido en todas sus líneas, muy ordenado, con un James Rodríguez que me parece uno de los jugadores jóvenes más trascendentales que va a tener este campeonato mundial, con jugadores que con mucho sacrificio de Yepes, de Polo Aguilar, de mucha gente, y ha tenido muy buenos resultados, clasificado para el octavo de final. Desde cuando Colombia regresa a un mundial y gana esos 2 partidos y clasifica, es una buena noticia para el fútbol colombiano. Y Francia, por ejemplo, ha dado más de lo que esperábamos. Otro que estaba en duda con la ausencia de Ribéry de última hora. Nadie decía, podrá Benzema, podrá Valbuena, podrán todos esos jugadores suplir esa gran ausencia, y ha sido uno de los equipos que ha goleado, ha gustado y ha lanzado su candidatura. Por ahí me parece que van estando los grandes candidatos y las grandes sorpresas que ha tenido en esta primera parte en lo que va del Mundial hasta ahora. Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, las estrellas del fútbol mundial, ¿cómo las has visto en este campeonato, Michel? Bueno, las estrellas,
han brillado, algunos sí, otros no. Por ejemplo, en el caso de Cristiano sabemos que es un poco tocado físicamente en Mundial y que tampoco su rendimiento con Portugal ha estado nunca a la altura de su rendimiento a nivel de clubes, con el Manchester primero y después con el Madrid. No ha estado bien Cristiano en el Mundial, no ha pesado en el juego de Portugal, pese al centro de última hora contra los norteamericanos que valió para el gol de Valera. Messi, bueno, ha salvado a Argentina dos veces in extremis, el equipo ha necesitado de él para salvar 3 y 3 puntos, porque si no hubieran sido 2 empates lo de Argentina, porque ya habíamos hablado una vez, pero bueno, aquella mesa fue de Telesur, el equipo argentino no quedó partido en 2, y tiene una Messi dependencia muy grande, como la tiene, peligrosamente la tiene este Brasil de Neymar. Es más fácil tener Messi dependencia que Neymar dependencia, porque Messi es un jugador maduro, hecho que tal vez pueda soportar el peso de un equipo. Hay que ver si Neymar en una instancia clave del Mundial, con 22 años, puede soportar el peso de lo que le va a estar pidiendo, no solamente la canariña, sino los millones de habitantes del país. Recordemos que en el año 98 le pidieron eso a Ronaldo con 21 años, más o menos la edad de Neymar, y se vino abajo. Habría que ver si Neymar soporta esta necesidad que tiene el equipo de que él hale solo prácticamente de la rienda del club, de la selección, porque la selección no da para mucho más. Mencionaba Raico algunos grandes candidatos, sí, por ahí anda la cosa. Quiero resaltar que no descartar la candidatura de Italia. Italia perdió con Costa Rica, bien, pero Italia es un equipo que está acostumbrado a sufrir. Italia siempre sufre en fase de grupos, y es la Italia que viene después a la instancia clave. Eliminación directa es otra Italia. Tiene un buen equipo. Tiene, como decía Julio Salinas, el español Julio Salinas, tiene la suerte de los campeones. Italia siempre sabe sufrir, pero además siempre la suerte la acompaña en todos los mundiales. Y cuidado con esa Italia, que es un gran equipo. Tuvo un mal partido contra Costa Rica, o Costa Rica tuvo un gran partido contra Italia, para no restarle mérito a los ticos. Pero ese equipo puede crecer, sí. No debo de reconocer que el gran candidato, me parece, ahora mismo es Alemania, con Brasil, que tiene la opción de la sede. Ya están definidos 4 de los que pasan a octavos de final con los grupos A y B. De lo que queda por definir, ¿cómo ves los próximos candidatos? Bueno, por el grupo C me parece que Colombia ya está ahí, y que podría, que su acompañante todavía es una duda, pero no creo que ninguno de los que pueda acompañarlos vaya a pesar demasiado a los efectos de la aventura mundialista, ¿no? Y por el grupo D, lo que decía Raico, Costa Rica se dio el lujo de lograr que 2 campeones del mundo se vayan. Ya se fue Inglaterra, y ahora se va a ir o Italia o Uruguay. Y se va a Costa Rica, que no tiene ningún título mundial, se enfrentó contra equipos que tienen 7 títulos mundiales entre ellos, o sea, más de la tercera parte de los títulos mundiales que se han repartido. Y Costa Rica sigue campante y sonante. Me parece que por ahí va a andar la cosa. Creo que Italia va a hacer más que Uruguay en este partido y pasará acompañando a Costa Rica. Y más allá, bueno, Alemania sabemos que está por un de esos, por el grupo G. Por el último, me parece que los rusos debieran poder superar a Argelia, a pesar de la sequía goleadora. Si Fabio Capello deja por fin que se abra un poco la fila y los rusos saquen a reducir el gran fútbol que siempre ha tenido el equipo ruso, y puedan superar entonces a Argelia y avancen detrás de Bélgica. Y bueno, Argentina, por su grupo Argentina, acompañada de, sabe Dios quién, no sé, Nigeria podría ser un buen candidato, aunque tendría que enfrentarse con Argentina en este partido, que es un partido muy difícil para ellos. Pero creo que por ahí anda la cosa. Y los candidatos, bueno, los que habíamos hablado, no dejar de mencionar a Colombia, que está haciendo el mejor fútbol de los equipos de América, el mejor fútbol lo está haciendo para Colombia. Colombia es un equipo que ha gustado mucho, que se ha dejado ver en el campo, que está tratando de complacer, y se complace a sí mismo porque obtiene victoria. Decíamos en las mesas de Telesur y antes de estas mesas que habían 4 grandes candidatos, que eran España, Argentina, Brasil y Alemania. Se ha ido España. ¿Debe ser Holanda entonces el cuarto acompañante para la final? Hasta ahora sí, y coincido con Michel, que cuidado con Colombia, con el fútbol que está haciendo, con la juventud que tiene. Esto es un mundial de piernas frescas, se comprobó con España, con equipos que llegan mal, con jugadores experimentados, buenos, pero sin estar a tope, pueden sufrir mucho. Colombia lo pongo, y pongo a Francia, que a pesar de que ha sido una selección que no ha trascendido mucho en etapas posteriores a la fase de eliminación, hasta ahora lo que ha demostrado puede ser interesante de cara a lo que viene ahora, la eliminación directa, puede ser un candidato también. ¿México qué les ha parecido? México ha sido una gran sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta la clasificatoria tan desastrosa que hizo. México ha demostrado, lo demostró a Brasil, a pesar de que México siempre ha dado muy buenos partidos a Brasil, recordemos la final olímpica, pero México demostró que tiene jugadores competitivos
El equipo está muy mentalizado, el Piojo ha logrado que el equipo se crea que pueda llegar, ya llegó de hecho, ya cruzó la fase de grupo y puede ser un rival muy difícil para Holanda. Recordemos que Holanda le costó trabajo a Australia, que es un equipo también entregado, un equipo que corre mucho, que ocupa mucho espacio en el terreno, y México también puede complicarle la vida a Holanda en este. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en los próximos partidos. De hecho, esta semana tendremos la clasificación para octavos y ya entrando la semana que viene pues estaremos en esa fase del Mundial de Fútbol. El lunes que viene estaremos de nuevo haciendo un balance de lo que ha ocurrido en el principal espectáculo del deporte en el 2014 en el mundo. Le agradezco mucho a Michelle y a Raico haberme acompañado en estos minutos finales de nuestra mesa redonda de hoy. A ustedes los invito, por supuesto, a estar de nuevo mañana con nosotros en otro programa de la mesa redonda. Me despido con las imágenes del día, por supuesto, dedicadas al fútbol, lo que ha ocurrido en la jornada de hoy, los goles de esta jornada de lunes. Muy buenas noches. Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, comparta con nosotros las principales informaciones del acontecer nacional e internacional llegadas a nuestra redacción. De inmediato los titulares. Llama Raúl a análisis profundo de problemas que afectan a la economía nacional. Llega a Cuba primer ministro de San Cristóbal y Nieves. Asisten empresarios de 29 países a Cuba Industria 2014. Reafirma Naciones Unidas